buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros y vamos a entrevistar a Iria Roca, la cual es matemática, y así para introducirla un poco, ¿nos puedes decir qué y dónde estudió? Sí, estudié matemáticas aquí en Santiago de Compostela, luego hice el máster de estadística y ahora mismo estoy terminando el doctorado en medicina. ¿Y qué le motivó para realizar esta carrera? Pues realmente, simplemente que me gustaban las matemáticas, porque yo en realidad empecé arquitectura. Se me daba bien la física, el dibujo técnico, las matemáticas, entonces ya todo el mundo dijo arquitectura y me metí en arquitectura, pero no me gustó nada. Y entonces lo dejé, vi que realmente lo que me gustaba era matemáticas y me vine para aquí. Entonces no se arrepintió de haberlo escogido. No. ¿Qué salidas profesionales puede tener esta carrera? Pues depende un poco de la rama en la que te metas, porque hoy en día la estadística tiene muchísimas. Y ahora también están con matemática industrial, que es modelización, simulaciones y demás, y eso también tiene muchas. Pero luego la rama de álgebra, lo más puro, es complicado. Sería docencia, investigación, si tienes suerte, es muy complicado. ¿Encontró alguna dificultad para acceder a esta carrera por el simple hecho de ser mujer? En realidad no, porque está considerada un poco menos técnica que otras. No está considerada tan técnica como una ingeniería. Es más... para mí el ejemplo es como química e ingeniería química. La gran mayoría de mujeres que conozco que les gusta la química van a la licenciatura. Hay muy pocas que se vayan a ingeniería, entonces matemáticas es un poco así. De hecho estábamos bastante equilibrados. ¿Y para acceder a algún cargo de importancia? En ello estoy. Realmente tampoco, no lo sé, no sé cómo de complicado va a ser. ¿Cuál fue su primera experiencia laboral? En este ámbito fue en el hospital, que entré haciendo las prácticas del máster y ya me contrataron como investigadora predoctoral y luego me vine para aquí. Luego en otros ámbitos, bueno, fui mayormente camarera durante toda mi vida. ¿Y de tu actual empleo, a qué te dedicas normalmente? A programar. Nosotros estamos un poco enfocados en diagnóstico de enfermedades raras y entonces lo que hacemos es secuenciación genética. Buscamos las mutaciones que dan lugar a la enfermedad. Entonces esos son generalmente muchísimos datos que hay que procesar. Y procesarlos conlleva que tú tienes que hacer unos programas específicos, un filtrado, una priorización de lo que obtienes. Entonces yo lo que hago es ese proceso, o sea, hacer programas, software para ayudar al diagnóstico. ¿Y lo recomendaría? Sí, la verdad es que me parece un trabajo muy bonito. ¿Hay más mujeres trabajando con usted, como ya dijiste antes? Sí, realmente en este ámbito de la biomedicina somos muchísimas mujeres. ¿En qué consiste su día a día? Sí, más o menos. Pues básicamente lo que te comenté, programar. Yo llego y estoy en el ordenador todo el tiempo. ¿Y lo más importante de su trabajo, qué es lo que considerarías? Lo más importante que yo tengo que hacer o lo más importante que hago. Lo que es y lo que haces. Para mí, lo que tengo que hacer es estar al día, siempre. De estar siempre lo que publican otros grupos, el nuevo software que va saliendo. No te puedes quedar obsoleto, porque si no, pues eso, te has quedado obsoleto y ya no sirve. Y lo más importante que conseguimos, claro, al estar en enfermedades raras es diagnosticar. Sobre todo estamos diagnosticando niños, entonces, bueno, cuando se llega a un diagnóstico es algo, aunque sea negativo, porque el diagnóstico siempre suele ser bastante malo, es positivo porque al menos consiguen saber qué pasa. ¿Y de qué trabajo está más orgulloso o valora más de los que ha estado realizando? Bueno, el de mi tesis, realmente. Desarrollamos un software, digo desarrollamos porque claro, no fui yo sola, tuve ayuda, que es para, no sé si el ADN son 2 hebras, ¿no? Una heredada de cada progenitor. Entonces hay veces que esas 2 hebras, en vez de 2 hay 3, o hay solo una, o en pequeños trocitos.
El ejemplo más común es el síndrome de Down, que tiene 3 copias del cromosoma 21 en vez de 2. Vale, pues hay cosas más pequeñas con cromosoma entero y es muy complicado de detectar. Entonces, la tesis lo que hice fue un software para detectar este tipo de mutaciones. Y estoy muy orgullosa de ello. Y ahora centrándonos más en la vida personal, ahora mismo en la actualidad, ¿dónde vive? Aquí en Santiago. ¿Y está casada? ¿Tiene hijos? No. Tengo pareja, vivo con él, pero hijos no. ¿Tiene alguna afición? Sí, leer, sobre todo ciencia ficción y los videojuegos. ¿Cómo consigue conciliar su vida familiar con la laboral? Al no tener hijos, pues es bastante sencillo porque no tengo unas responsabilidades grandes, digamos. Lo que sí, en este trabajo tienes que estar un poco siempre disponible. Si hace falta que te quedes más horas o un fin de semana, es necesario. Entonces es complicado formar una familia, yo creo. ¿Y piensa que afecta más a mujeres que a hombres conciliar esta vida laboral con la personal? Yo creo que sí, porque generalmente, lo que hemos vivido hasta ahora, lo que te decía, lo de tener hijos me parece complicado con este trabajo y antes, por lo menos, eran las mujeres siempre las que se encargaban. Sé que hoy en día cada vez se está llevando más equitativo, entonces a ver, ya te diré cuándo suceda. Con respecto a los proyectos, ¿ha participado en algún? Sí, un FIS es del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, que son proyectos de investigación en salud, que financió en parte lo del desarrollo de este software. ¿Ha recibido alguna vez algún premio por trabajos que...? También por este software, sí. Y bueno, más preguntas con respecto a preguntas generales o empoderamiento de la mujer. ¿Cuál es su apreciación sobre el empoderamiento de la mujer en el mundo de la tecnología? Pues creo que se está avanzando mucho, que cada vez somos más, pero todavía está como muy restringido en ciertas áreas. Por ejemplo, aquí, biomedicina, somos muchísimas mujeres, pero en temas más tecnológicos puramente ya es más complicado. Como anécdota, yo cuando hablasteis de este proyecto, pregunté a un compañero mío que trabaja en el Instituto de Matemática Industrial si tenía alguna compañera. Y me dijo que a día de hoy, por desgracia, en todo el IDMATI no había ninguna mujer. Y me parece bastante curioso. Y así para acabar, ¿quién fue para usted una referente femenina, si es que la tiene? Pues cuando era joven o más joven, era Scully, la de Expediente X, que para mí era muy... Claro, era una científica, agente, era genial. Y luego ya cuando fui creciendo, cuando entré en la universidad y descubrí a Emmy Noether, que es la madre de la álgebra abstracta, y yo no conocía ni quién era, no sabía nada de ella, pues eso me pareció también, para mí es otro referente. Sí. Bueno, pues muchas gracias por haber accedido a hacer esta entrevista. De nada, a vosotros.